Muy buenos días a todos y todas. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este conversatorio dedicado a la educación y a la diversidad sexual que organiza la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Me da muchísimo gusto decirles que en esta mesa me acompaña Carolina Terán Hinojosa, Gerardo Zavala Sánchez, Amanda Montergamiño, Efrén González Pérez y Claudia Altaira. Todos ellos van a dialogar durante la próxima par de horas sobre la cuestión y el estado de la diversidad sexual en la educación en nuestro país. Y además tendremos 2 horas, 2 mesas más. Es un conversatorio que está hecho de 3 secciones. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos acompañen a través de las redes sociales de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Por supuesto, a nombre de su presidente, el doctor Rodrigo Vega Ortega Báez, y de la mesa directiva, pues agradecemos también a todos y todas las personas que participaron en realizar este evento. Pues vamos a empezar, si les parece bien, con una primera pregunta, en un orden de participación que ya tenemos previsto, justamente para entrar al tema de cuál es el estado, cuáles son las necesidades más urgentes de distintos grupos vulnerables, sobre todo quienes pertenecen a la diversidad sexual al interior de los espacios educativos en México. Cabe mencionar, bueno, que todas las personas que nos acompañan tienen diversas experiencias en su relación con la educación, y esto hará que se nutra nuestra mesa. Pues vamos a empezar con Carolina Terán Hinojosa, que es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y que ha tenido una importante colaboración en temas de género en esta facultad. Adelante, Carolina, ¿cuáles crees que son las necesidades más urgentes que hay para estos grupos vulnerables al interior de los espacios educativos en México? Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Rogelio, y también a Eric, a todos los organizadores de este conversatorio que es tan importante, sobre todo en este mes, donde estamos celebrando, obviamente, en la universidad, en todas las instituciones educativas gubernamentales, estamos celebrando la diversidad, estamos reconociendo, ¿no? Pues que el mundo es eso, es diverso, que hay muchas maneras de ser y que a pesar, ¿no? de una historia y una cultura que ha tratado de negar o suprimir justamente la disidencia, pues no podemos, ¿no? No podemos hacer caso omiso, no podemos enceguecernos ante pues los derechos humanos, ante el derecho de ser distintes. Entonces, bueno, atendiendo a esta pregunta y sobre todo también puntualizando que mi experiencia, como ya decía Rogelio, ha sido sobre todo pues en el contexto universitario, como profesora universitaria, que he estado impartiendo una de estas materias que en la UNAM se ha implementado justamente a partir del activismo feminista y de las disidencias sexogenéricas. Se imparte una materia que se llama Género, Violencia y Ética Comunitaria en la Facultad de Filosofía y Letras. Se imparte como parte justamente de atender a las demandas de la comunidad por transformar los espacios educativos, por reconocer pues los derechos, ya decíamos, por reconocer las diferentes necesidades que tienen las comunidades históricamente relegadas, ¿no? Entonces, bueno, desde esta experiencia que he tenido, lo que pues he entendido, sobre todo al ser también una persona pues heterosexual, ¿no? Una persona que reconoce que su mirada también pues está sesgada por esa heterosexualidad y por una cierta, pues sí, posición de privilegio al no tener realmente, pues bueno, una afectación como parte de una comunidad diversa. Bueno, desde esa perspectiva, lo que yo he podido entender, ¿no? A través del contacto con las comunidades, con este contexto que les estoy contando, es que, bueno, sí, la universidad está atendiendo
una necesidad urgente de sensibilizar a la comunidad, de transversalizar una perspectiva de género, una perspectiva feminista, de dar, transversalizar en la currícula estos temas, que creo que es uno de los puntos clave, ¿no?, de atención que se debe dar a las comunidades, ¿no?, de sensibilizar primero, como decía, ¿no?, en la currícula, introducir estos temas, pero sobre todo introducir materias específicas como esta que yo les platico, que están dirigidas a transformar, ¿no?, a la comunidad desde sus cimientos, ¿no? De hacerles ver, primero, que las comunidades existen, las comunidades y las disidencias sexogenéricas existen, que no podemos ya pensar que es una cuestión de tolerancia en el sentido de que yo tolero mientras no estés en mi vida, mientras no estés en mi nódulo social, digámoslo así, sino que estas materias un poco sirven para que la comunidad entienda, conozca, se eduque, ¿no? Y entonces ese es uno de los primeros puntos, ¿no? Políticas educativas, ¿no?, institucionales, donde se esté transversalizando realmente la perspectiva de género, donde se esté transversalizando realmente una educación en, pues eso, ¿no?, en la diversidad, en los diferentes temas que esto atañe, ¿no? Primero, o sea, en esta materia, por ejemplo, tenemos como que una unidad muy específica que está destinada a acomodar los cimientos teóricos y también históricos, ¿no? O sea, hacer ver a la comunidad que hay toda una historia de lucha de las disidencias y que hay toda una cultura que tal vez nosotros hemos naturalizado, ¿no? Pensando que hay una sola forma de ser, que es la heterosexualidad, ¿no? Y todo lo que esto implica, no solo como una preferencia sexual, sino como una forma de vida. Y luego bueno, les repito, ¿no?, hay esta unidad que es sobre todo teórica, histórica, pero luego hay toda una unidad que trata de la violencia, ¿no? Y que hace entender a la población estudiantil que la violencia se presenta de muchas maneras, ¿no? Hay muchas formas de ser violenta, violento, y que esto no tiene nada más que ver con la violencia física, ¿no? También invisibilizar, también no dar voz, ¿no? Eso también es violencia. Y finalmente hay toda una unidad, ¿no? Para terminar rápido con este tema de la experiencia que ha habido en esta materia, hay toda una unidad que se refiere sobre todo a cómo reconstruir a la comunidad desde esta mirada diferente, ¿no? De cómo hacernos parte, ¿no? Hacer parte, les repito, no solo desde la tolerancia, pensando la tolerancia como tú estás allá, yo estoy acá y no nos comunicamos, ¿no? Tolero que existas. O sea, la tolerancia no se trata de esto, ¿no? Sino de hacer realmente parte de y convivir, ¿no? Porque somos, en la Facultad de Filosofía en particular, y esto pasa en muchas facultades, pues hay una diversidad de cosmovisiones, ¿no?, que conviven, que cohabitan y que a veces, y ha sido la experiencia de muchos años, a veces parece que las personas andan, ¿no?, como átomos, ¿no?, sin realmente construir comunidad. Y lo que falta mucho es eso, ¿no? Es que las políticas educativas no solamente se centren como, pues sí, en imponer una teoría, si quieren ustedes, en imponer una perspectiva, una doctrina, ¿no? Que la gente no sienta que es una doctrina más bien, sino que realmente nos apropiemos y entendamos por qué esto es necesario de conocerlo y no verlo como una imposición, sino verlo como algo que nos va a servir para reconstruir. Entonces es eso, ¿no? Por supuesto que también hacen falta, ¿no?, a la mano de la mano con estas políticas educativas que van transversalizando la perspectiva de género, que van sensibilizando a la comunidad y tratando de reconstruir a la comunidad, hacen falta también, pues, protocolos específicos, ¿no?, para la atención a la violencia que sufren las comunidades las diversas, ¿no? Las disidencias sexogenéricas en particular. Y estos protocolos, pues, nos falta muchísimo, yo creo, ¿no? También en la universidad existía un protocolo, bueno, existe un protocolo, pero muchas veces hay problemas, ¿no?, en su implementación, sobre todo cuando las autoridades mismas a veces no están sensibilizadas en esos temas.
Entonces, ese es otro de los grandes temas que tiene que cubrir, ¿no? Las instituciones educativas. No solo se trata de sensibilizar a la población, a la comunidad estudiantil, de establecer los protocolos o la normativa, se trata también de educar a nuestro personal docente, pero también al personal administrativo, a las autoridades, porque a veces justamente el hecho de que falte, ¿no?, una perspectiva de género en la implementación de la política pública, eso es lo que pues obstaculiza un cambio, una transformación. Entonces hace falta sí eso, ¿no? Educación, pero educación en todos los ámbitos, ¿no? El estudiantil, en el administrativo, incluso, bueno, entre también los trabajadores, todas las personas que hacen la comunidad universitaria. Bueno, hasta ahí yo me quedaría ahorita, ¿sí? Desde esta experiencia voy a seguir platicándoles mucho más, espero, ¿no? Compartiéndoles de esto, pero bueno, doy paso a, creo que, no sé si ya hasta aquí está bien de tiempo, Rogelio. Sí, está bien, Carolina, como un primer acercamiento. Ahorita regresaremos contigo y ahora le voy a dar la palabra a Gerardo Zavala Sánchez, quien no, también es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y quien ha estado al frente en algunos momentos también de las licenciaturas en bibliotecología, si no me estoy confundiendo. Y bueno, él también me pareció importante que nos cuente desde su experiencia cuáles creen que son las necesidades más urgentes para atender el tema de la diversidad sexual en la educación. Adelante, Gerardo. Sí, buenos días a todos y qué bueno que estamos aquí el día de hoy dialogando entre distintas personas que pues nos gusta hablar ahora sí que los domingos en la mañana y que nos levantamos aquí temprano para estar dialogando y charlando frente a todos ustedes el día de hoy. Y al igual que Carolina, pues somos profesores de la misma facultad, entonces trataré también de dar otra perspectiva porque creo que va a ser similar porque estamos en un mismo espacio. Sin embargo, trataré de complementar lo que menciona la profesora Carolina, porque pues trabajamos realmente en el mismo edificio seguramente. Y bueno, yo empezaría, Rogelio, y seguramente los demás también me van a apoyar en esto. ¿Todos tenemos acceso a estos espacios educativos? Entonces aquí me gustaría como empezar con esta pregunta, ya que desde mi perspectiva aún existen condiciones de desigualdad estructural que impiden que todos tengamos acceso a los espacios educativos. Creo que esto es como algo que podemos empezar a dialogar. Si bien es cierto que mi experiencia docente me ha llevado a hablar desde un privilegio educativo universitario, en la mejor universidad del país, que es la UNAM, y por supuesto en lo que me he desempeñado también en otras actividades docentes y administrativo docentes, como la Escuela Nacional de Bibliotecarios y de Bibliotecarios de Bibliotecología y Archivonomía del Politécnico Nacional en este momento, y mi educación en una universidad también pública estatal. Por lo tanto, aquí tendríamos que pensar en que necesitamos incluir de primera entrada en diferentes programas educativos, no solamente universitarios, sino en la educación pública en nuestro país, temas de manera transversal, como ya se mencionó, que valoren, reconozcan y visibilicen también los grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esto de primera entrada, porque sin esta visibilidad, pues no se reconocería también tanto las cuestiones de derechos humanos, también la importancia de cada una de las comunidades que nos encontramos eh, también en una situación de vulnerabilidad, y sobre todo para que se cree conciencia y en las diferentes autoridades que ahora sí que administran las diferentes, el sistema educativo nacional, sobre las políticas para cumplir que los derechos de todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad tengan ahora sí todas las oportunidades para entrar en estos espacios educativos que se mencionan. Esto creo que podemos ir dialogando. Ahora, también cabría señalar que necesitamos mirar mucho más allá de la propia Ciudad de México donde nos encontramos,
Muchos de nosotros hemos nacido seguramente en otros estados de la República y también hay que voltear a ver estos estados, en qué situación se encuentran. Si preguntamos realmente, por ejemplo, una ciudad como la que yo vengo, que es Monterrey, Nuevo León, es una situación totalmente distinta. No se piensa, por ejemplo, o como lo hemos estado dialogando en estos minutos, con ese tipo de temas. Para ellos, para cierto grupo, estos temas, pues a lo mejor no están en su agenda, ¿no? En su agenda académica universitaria, en el caso de la universidad en la que yo estudié. Sin embargo, el ir generando estas políticas y también viendo, y esto lo vamos a hablar posteriormente, viendo el espacio universitario como un apoyo y también una generación de políticas dentro de estos espacios universitarios para que se repliquen en otras actividades educativas del país, también funcionaría también como un engranaje para cumplir diferentes posturas educativas. Entonces, yo empezaría diciendo también en esta primera pregunta que nos acaba de realizar Rogelio, es, ¿tenemos todo ese acceso a estos espacios educativos? Y dos, también las condiciones que tenemos que ir trabajando es generando políticas también educativas transversales donde se incluyan materias de género y además de materias de género, como mencionó la compañera Carolina, también que se hable de la diversidad sexual en estas materias de género. Y esto podría comenzar yo hablando, Rogelio. Aquí termina mi primera participación. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, ya se van juntando varios temas que ahorita retomaremos sobre no solamente una perspectiva de género, sino una perspectiva de género que incluya la cuestión de la diversidad sexual, porque, digamos, son dos cosas diferentes, pero van tan juntas, tienen tantas cosas en común que no podemos separarlas. Voy a dar la palabra a la maestra Amanda Monter. Ella es especialista en derechos humanos. Entre sus numerosos intereses, pues está justamente el de la diversidad sexual. Entonces, pues le daría la misma pregunta: ¿cuáles son las necesidades más urgentes? Ya se habló de la visibilización, ya se habló de la violencia, ver qué se hace con la violencia. ¿Qué más podríamos agregar, Amanda, a estas respuestas? Pues mira, creo que muchas cosas, pero para tener esa educación inclusiva, ¿no? Con perspectiva de derechos humanos, interculturalidad, de inclusión en un sentido muy amplio, ¿no? Donde va a estar la diversidad sexual, por supuesto. eh, eh, y falta como mucho, pero quiero decirte que tenemos un marco jurídico interesante, ¿no? Que de alguna manera se ha homologado a altos estándares internacionales. Pero ¿qué pasa, no? Yo escucho hablar de políticas públicas y protocolos que al final del día son aquellos que implementan o de alguna manera permiten esa aplicación directa y concreta de estos preceptos. Quiero empezar, ¿no? Este diálogo, pues mostrando cuál es el marco constitucional, legal y programático de la educación inclusiva, ¿no? Al final del día, o la educación integral, porque esta educación integral justamente incluye esta protección a la diversidad sexual, ¿no? Esta sensibilización a la diversidad sexual. Y creo que ahí vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas, ¿no? Mira, por ejemplo, el artículo primero constitucional mandata, claro, a todas las autoridades a respetar, proteger, promover, ¿no? Y garantizar los derechos humanos. Desde 2011 hubo esta reforma. En este mismo sentido, tiene una cláusula de prohibición de la discriminación que dice que aprueba toda discriminación, incluso, ¿no? De las preferencias sexuales, que así está en el texto constitucional. Eso, a su vez, de alguna manera se empieza a modificar en el artículo tercero constitucional. Y esto es muy importante porque uno de los elementos rectores de esta educación que brinda el Estado, ¿no? Y entonces estamos pensando ya en la educación basada o impartida por estos órganos del Estado, sean incluso universidades autónomas, tiene que ver con la inclusividad. Y así lo menciona el texto constitucional. Lo dice también el respeto irrestricto a la dignidad humana. Entonces nos va abriendo como conceptos muy amplios, ¿no? Con enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. ¿No? Incluso dice, tendrá a eliminar los prejuicios, fanatismos y así, ¿no? También dice que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá la educación sexual, entre otras.
dice, buscará también la convivencia entre las personas, evitando los privilegios de raza, religión, grupos de sexos e individuos. Ahí suena muy bien, ¿no? Digo, uno va leyendo el texto constitucional y dice, claro, ya lo tenemos todo resuelto, pero ¿qué está pasando? Cuando vamos a la Ley General de Educación, esto también se replica, ¿sabes? Porque dice que la educación que imparte el Estado, a través de cualquiera de sus autoridades, tiene que contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, promover otra vez el respeto y respeto de la dignidad humana e incluso el aprecio por la diversidad, fíjate, ¿no? Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos con el mismo trato para todas las personas. Los contenidos de los planes y programas de estudio, claro, de acuerdo al tipo y al nivel, ¿no?, de los educandos, tendrán que fomentar la igualdad de género. O sea, ahí está, ¿no? Esto que estábamos hablando, para la construcción de una sociedad igualitaria, pero también la educación sexual integral y reproductiva, que implique el ejercicio responsable de la sexualidad, la planificación familiar, la maternidad y paternidad corresponsable, prevención de embarazo adolescentes, infecciones de transmisión sexual. O sea, ese artículo yo creo que nos dice muchísimo, ¿no? Ya tenemos educación integral en nuestros planes y programas de estudio y en todas las escuelas, ¿no?, de la educación pública de nuestro país, incluso la universitaria. Y aquí viene un elemento muy interesante que me parece para todos, todas aquellas y aquellos que son profesores, ¿eh? Hay un deber de cuidado expreso en la Ley General de Educación que dice que en la impartición de la educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren que el educando tenga la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social, basada en el respeto de su dignidad y sus derechos. Los docentes y el personal que elabora en los planteles de educación, digo, yo sé que ustedes nos decían a nivel universitario, pero de alguna manera se puede extender, deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia. Tienen el deber de cuidado, no son los custodios de estas personas, de estos niños, niñas que están en los planteles, así como para protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. Y luego, claro, también tenemos, ¿no?, el marco de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que impone también ciertas obligaciones y deberes, ¿no? Y el marco programático. Entonces, fíjate que aquí ya tenemos en el marco constitucional esta educación integral, ¿no?, que incluye la diversidad sexual, género, ¿no?, y el respeto restricto a los derechos humanos. Y es una obligación para todas las instituciones del Estado, pero también para los docentes, ya veíamos. Cuando decimos nos falta esto, tendríamos que preguntarnos cómo se está implementando estos artículos de la Ley General de Educación, que al final del día también viene un marco programático, ¿no? Pero también qué se está haciendo por parte de los docentes de manera proactiva, porque tienen una obligación directa, ¿no? Ya lo leíamos, de que de ellos son de alguna manera los custodios de estas infancias, juventudes y adolescencias, ¿no? Y ante algún elemento de discriminación tendrían que ser responsables porque ellos son los que tendrían que poner el ejemplo del respeto. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Porque, digo, esto es la letra de la ley, ¿no? Y pensábamos, por ejemplo, en algún ejemplo que ya también he comentado con Rogelio, de que hay pues personas que están en la educación que todavía no tienen este chip de la inclusión y la diversidad, ¿no? Y que a veces quizá no están ni en el mood, Carolina, de la tolerancia, ¿no? O sea, todavía les sigue siendo muy ajeno, ¿sabes? ¿Y qué pasa cuando tenemos la letra de la ley así, ¿no? Y por otro lado, la realidad, pues bueno, parece que marcha por una cuerda separada, ¿no? Y se van distanciando a veces. Entonces, cuando nos preguntamos cuáles son las necesidades más urgentes, yo empezaría por conocer las obligaciones que tienen las autoridades del Estado, por supuesto, ¿no?, las obligaciones que tienen las personas que son docentes y en ese sentido también los derechos que tienen todas las personas que están en el sistema de educación, o sea, los educandos. Eso me parece muy importante porque en la medida en que conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, creo que nos vamos a ir ciñendo, ¿no?, a cuál es la línea que se tiene que seguir, ¿no? O sea, el camino para que esto prospere, porque miren, podemos tener un montón de políticas y protocolos, ¿no? Pero si al final del día, entre que no se conocen y entre que todavía no me entra el chip, ¿no?, o no logro asimilar
cuál es mi obligación en principio, ¿no? Como estar al frente de la educación, pero no solo en las aulas, veíamos los artículos constitucionales y legales que decía todo el personal, ¿no? Que era algo que Carolina decía, pero también los administrativos, incluso las personas que pueden coadyuvar, por ejemplo, ¿no? En el mantenimiento de las instituciones. Son todas las personas que están en el sistema educativo, no nada más el que está frente al aula. Entonces hay que preguntarnos si todas estas políticas, protocolos están permeando hasta esos niveles, ¿no? Porque a mí sí me tocó en la universidad, ¿no? Ver que por ahí las personas que ayudan como a la jardinería o al mantenimiento, solían ser muy agresivas con las personas, ¿no? Y también les gritaban cosas y esto, ¿no? Entonces, digo, eso fue hace un poquito de tiempo, ¿no? Antes de que existiera todo este andamiaje en la universidad que yo celebro y que bueno, porque son parte de esos esfuerzos, pero habría que ver si el impacto está logrando cubrir todo este tipo de personal que se tiene al interior de las escuelas y universidades y también, ¿no? ¿Qué tanto se está evaluando que permea al interior? Es decir, que en la práctica cotidiana se esté asimilando, ¿no? Y sensibilizando a las personas primero que están frente al aula, luego los administrativos y el personal otro que apoyan, ¿no? al funcionamiento de las instituciones, pero también qué tanto se está sensibilizando a los educandos de cuáles son sus derechos. Y yo lo voy a dejar aquí porque quiero hablar después de la educación integral, ¿no? Que va a incluir justamente estos elementos de género y diversidad sexual. Pero ya hoy en día ya hablamos de educación integral desde el texto constitucional, que generalmente es el derecho el que va detrás de la realidad, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Que nuestra realidad parece que ya se quedó muy atrás, ¿no? Y el derecho lo alcanzó. Pero bueno, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Amanda Monter. Y bueno, voy a dar la palabra a Efraín González Pérez. Él es estudiante de la FES, siempre me equivoco, es FES Aragón, en la carrera de Sociología. Y bueno, lo invitamos también, bueno, como parte de esta pluralidad, desde miradas de personas que no pertenecen a la comunidad necesariamente, pero que conviven todos los días en estos espacios universitarios que a veces pensamos como periféricos. Entonces, bueno, ya nos dirá Efren qué está pasando en estos espacios y cuál ha sido su experiencia y qué nos puede decir de lo que resulta más urgente de atender en términos de la inclusión de la diversidad sexual en términos educativos. Adelante, Efren, por favor. Gracias. Gracias, Rogelio. Gracias por el espacio. Y bueno, sí, un poco mi experiencia va desde estos espacios periféricos, como mencionas, en la FES Aragón. Ah, bueno, me gustaría empezar respondiendo esta pregunta, ¿no? Sobre que ya se ha ido trabajando, ¿no? De cuáles serían las necesidades más urgentes en distintos grupos vulnerables. Y antes de ir directamente a la experiencia de la FES, que a mí me pasó algo raro, la verdad es que conocí algunos casos, ¿no? En la FES, pero yo me tocó primero la pandemia, casi la mitad, ¿no? De los 4 años que tocan de mi carrera en pandemia, y los otros 2 años estuve casi, pues todo el tiempo allá en la Facultad de Políticas me la pasaba. Entonces, pero bueno, sí tengo algunas experiencias. Me gustaría primero entrarle con eh, algo que me pareció importante, y es que el contexto lo voy a poner desde la ENSEG, que es la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021. Y en esa encuesta, es una encuesta que se realiza a personas jóvenes, ¿no? Entonces, que están en un rango de edad de 15 a 30 años aproximadamente. Y uno de los problemas que salía, ¿no? Como más urgentes era la atención psicológica. Y en ese sentido, poniendo un poco el contexto de salud, ¿cuál es el, digamos, el estado actual, ¿no? En espacios educativos, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, ¿no? Con respecto a esto, a la atención de la salud mental, que se ha ido incrementando, ¿no? Y la pandemia, ¿no? Lo muestra, ¿no? Como en el periodo de pandemia los problemas de salud mental incrementaron en población joven.
Actualmente esta encuesta también se hizo del 2021 al 2022 esta encuesta, entonces es uno de los problemas, ¿no? Y en ese sentido la pregunta es, ¿hay unidades que atiendan dentro de estos espacios educativos, ¿no? A la cuestión de la salud mental y en este caso a la población, ¿no? De la diversidad sexual. Con respecto a eso, otro tema que sería importante, porque vi que la pregunta era sobre distintos grupos vulnerables y bueno, un poco mi experiencia viene también de la discapacidad, ¿no? Eh, pensar la discapacidad y la accesibilidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con los espacios accesibles para estos grupos que también son vulnerables? Ahí ya me estaría yendo un poco al tema, pero pensemos, por ejemplo, en las personas que forman parte de la diversidad sexual y que al mismo tiempo son personas con alguna discapacidad, ¿no? ¿Qué sucede con ellos en esos espacios? Estaba leyendo los principios y orientación pedagógica de la eh, Nacional Escuela Mexicana. Y bueno, voy a leer dos párrafos que me pareció interesante, ¿no? Primero, la NEM suscribe a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En particular, atiende el ODS 4, número 4, que es Educación de Calidad, que refiere a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todas y todos. Entonces, esto me hace pensar que justo, a ver, la norma, como ya mencionaba Amanda, eh, desde el plano jurídico se busca, ¿no? Ya tener espacios inclusivos en equidad y de calidad. Pero ¿qué sucede ya en la práctica? Y con esto, antes de plantear aquí unas experiencias, eh, en todo este protocolo o en todo este documento de principios de orientación pedagógica, encontré solamente uno que habla respecto al tema y voy a citarlo. La NEM se compromete con el cumplimiento de la igualdad sustantiva independientemente de las preferencias sexuales y de género entre mujeres y hombres, entendida como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Yo hacía unas pequeñas entrevistas a tres personas docentes de nivel secundaria, de tres secundarias distintas, y algo que me decían es que no es muy vaga esta información. O sea, este es el único documento que se les ha enviado a nivel C y la información es muy vaga con respecto a cómo atender estas necesidades de esta población, ¿no? Cómo hacer de estos espacios mucho más inclusivos. Y decía, hay mucha incertidumbre, realmente no hay un protocolo, no hay capacitación, que entonces sería otra de las urgencias, ¿no? Una capacitación como se decía a todos los actores que forman parte de este espacio, ¿no? Docentes, directivos, personal administrativo, ¿no? Y no la hay. Y por otra parte, la inexistencia de protocolos. Y por tanto, también un poco de los espacios. Me comentaban que hay mucha incertidumbre entre el mismo personal docente, realmente no se sabe cómo atender, algunas de estas personas no saben bien cómo atender en la práctica necesidades o tensiones que se puedan llegar a generar, ¿no? Porque sabemos que culturalmente son espacios también de violencia, ya lo han mencionado. Entonces, ¿cómo atender estos espacios donde se vulneran, violentan estos derechos de de esta comunidad? Y eh, voy a citar un caso. Me decía uno de estos docentes que en una ocasión formados para los honores, ¿no? En nivel secundaria, una persona se forma en la fila de las niñas y entonces era una persona de la comunidad, ¿no? De la diversidad sexual. Y esta persona se quedó pues un poco sin saber qué hacer, ¿no? O sea, los demás compañeros lo veían como un compañero suyo, ¿no? Pero él decía, oye, pues yo soy una niña, entonces yo me quiero formar aquí, ¿no? Y se quedó, hubo un pequeño tiempo en el que no supo qué hacer, hasta que las niñas le dijeron que se fuera a formar a la otra fila, la de varones, ¿no? Y de alguna manera el docente ya se quedó así como, bueno, no lo solucioné yo, pero las mismas, o sea, como que se dio entre la misma comunidad, ¿no? De esos jóvenes.
pero no supo qué hacer, ¿no? No, o sea, y de alguna forma esa inclusión o ese respeto a, ok, está, tú te identificas aquí, te quieres formar aquí, está de acuerdo, ¿no? Pero no supo cómo resolver esa situación. Entonces, yo hasta ahí lo dejaría como que hace falta más especificación, más atención, ¿no? Y más capacitación en esos espacios. Muchas gracias, Efren. Bueno, estamos por acabar esta primera ronda, no sin antes agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en las redes sociales. Nos mandan saludos Baruch, que ve Ernesto Che Guevara, Guevarra, ¿no? Imagínense, desde Chiapas nos manda saludos. Y Yadira Cárdenas Tagle también nos manda saludos a la maestra Amanda. Entonces, bueno, síganos escribiendo sus preguntas, comentarios. Para cerrar esta ronda, vamos a pedirle a Claudia Altaira. Ella, pues, es académica de distintas instituciones, ha trabajado fundamentalmente historia de la educación y forma parte de esta asociación, la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, que nos diga sus comentarios acerca de cuáles son los pendientes más urgentes que observa para que las instituciones puedan incluir, asumir, atender la cuestión de la diversidad sexual. Adelante, Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias, Rogelio y Eric, por la invitación a este conversatorio y pues también es un placer estar aquí conversando con distintos especialistas y colegas. Bueno, me voy a centrar, si bien en que ya se hizo evidente que la participación para pues justamente atender esta problemática tan importante que está vinculada con los derechos humanos, ¿no? Y específicamente con los derechos contra la discriminación, ¿no? Y también el derecho de contar con una identidad, ¿no? Y que ésta sea respetada. Eh, pues me voy a centrar en la comunidad docente y cómo la capacitación es algo fundamental. Y vamos a ver por qué es importante la capacitación, ¿no? O algunos de los aspectos que considero necesario. En principio, pues creo que la capacitación debe de estar centrada en entender algunos de los conceptos fundamentales, ¿no? Porque muchas veces uno parte de que todos entendemos qué es un prejuicio, qué es un estereotipo, qué es la discriminación o incluso qué es la violencia. ¿No? En este sentido, pues conocer cuáles son los mecanismos que pues llevan o que son la base que son la base de muchos de los comportamientos y de las experiencias que se dan en las instituciones educativas. Es decir, conocer qué es lo que va generando todas estas ideas en torno a la sexodiversidad, hacia la identidad, y que pues tiene que ver justamente con esto, con los prejuicios, con los estereotipos, en qué consiste cada uno, y todo ello pues dirigido, por supuesto, a una mayor aceptación y respeto pues de todas las personas, ¿no? En general. En este sentido, bueno, pues también hay que considerar que hay que fomentar o por lo menos tener cuáles son las nociones de qué es un espacio y un entorno seguro. Es decir, cómo se pueden identificar, cómo se pueden abordar estas situaciones que, como nos comentaba este Fren, de discriminación, de también acoso, qué es el acoso también, y todo ello, bueno, pues para que vaya de lado o también de la mano más bien con las políticas, con aquellas estrategias que tienen las instituciones educativas para atender las diversas problemáticas, ¿no? Em, También considero que es importante promover de manera transversal conceptos como son, o el conocimiento de los conceptos como son inclusividad, igualdad, qué es la diferencia entre igualdad y equidad, y todo ello pues que se vaya adaptando a los distintos métodos de enseñanza y que pues siempre tenga como este componente de ejemplos precisos para entender en qué momento se puede atender o no, o identificar. Em, por otro lado, pues sí es fundamental conocer las categorías específicas de género, identidad sexual, em, pues
entre muchas otras, ¿no? Orientación sexual, porque muchas veces, muchas veces el docente ni siquiera logra entenderlas y por ende, pues transmitirlas es muy complicado, ¿no? Les cuento una experiencia de una de las instituciones en las que soy docente y es una materia problemática en el sentido, la materia de perspectiva de género, porque finalmente a veces los perfiles de quienes están impartiendo estas materias, no en todas las instituciones, pero sí en algunas, no se adaptan del todo a los contenidos. Ello que ha llevado, bueno, pues a muchos roces y que realmente la materia se vea como algo no importante dentro de la currícula específica de las disciplinas. En ese sentido, considero que es necesaria una vinculación en donde se permita justamente conectar con disciplina y también este tipo de conocimientos y por qué es necesario dentro de la formación de una institución que no solamente tiene el objetivo de brindar saberes, sino también valores. Esto también lo vinculo con la necesidad de estrategias de pedagogías inclusivas, es decir, que se debe de contar con herramientas que permitan a los educadores fomentar este aprendizaje inclusivo y esto también debe ir acompañado con materiales educativos específicos. Y finalmente, bueno, pues también considero que es importante la formación de habilidades en conflictos, con el manejo de conflictos y todo ello, bueno, pues para en un inicio saber derivar a qué apoyos son necesarios para los estudiantes que lo necesiten según las problemáticas o las inquietudes que van presentando. Esto es importante también para poder intervenir adecuadamente en situaciones de acoso, de discriminación, entre otras muchas. Y bueno, yo con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a Claudia Altaira por su participación. Bueno, vamos a la segunda ronda que intentaremos recuperar algunas cuestiones de este diagnóstico para buscar si se puede, pues, pues no sé, plantear buenas prácticas, plantear cambios más concretos, más específicos. Me gustó varios temas que se fueron mencionando, como revisar el cómo aplicar, ¿no? Qué bueno que están las leyes, pero y luego, ¿será un espacio respetuoso? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo lo vamos a lograr? O cuestiones como atender la diversidad, decir que es un espacio seguro, pero ¿cómo lo vamos a construir? Ni se me ocurre que debería haber una línea especial de la diversidad sexual a la que puedan hablar docentes, a la que puedan hablar padres de familia, a la que puedan hablar los propios estudiantes y puedan recibir orientación sobre sus derechos, sobre obligaciones en el caso de el personal docente y administrativo, y también, bueno, que puedan brindar información para que esto que a lo mejor nos da mucho miedo porque no lo hemos atendido, ¿no? Esto que nos contaba Efre, ¿no? Una persona que, pues, hemos visto como varón, pero que de repente dice, yo me quiero formar en la fila de las niñas porque mi identidad se va construyendo hacia ese espacio y de repente esto deja helados a profesores, directivos, padres de familia que no saben qué hacer y dónde están los espacios, dónde están los especialistas en contacto directo con la población. Creo que ahí valdría mucho la pena que se hiciera una línea especial donde hubiera realmente atención a estas políticas. Bueno, vamos a ir en el orden que íbamos para mantener el orden y el progreso de esta charla. Entonces vamos a pedirle a Carolina, por favor, que nos comente esto. Adelante, Carolina. Claro, vamos hacia la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta sobre qué pueden hacer las comunidades universitarias, ¿no? Para solucionar las problemáticas de violación de derechos humanos a la diversidad sexual. Yo aquí quiero primero retomar un tema que Claudia acaba también de resaltar, que es justamente el tema de las resistencias que las propias autoridades tienen para
implementar la política pública, implementar la normativa que ya está establecida, de la que nos habla Amanda, que sabemos que existe en la universidad, bueno, en algunas universidades, y que justamente a mí la pregunta que siempre tengo al estar en contacto con grupos de docentes, y ahorita les hablo de otra experiencia que tengo en otra universidad también estatal, pública, donde no existen protocolos, no existe, o sea, en sentido estricto no existe la política que en la UNAM vemos, pues ya con cada vez con más presencia, ¿no? Existen, incluso existe un órgano específico, una entidad específica que es la Coordinación para la Igualdad de Género, y que eso es algo muy importante. Y aunque existe esto, aunque se está implementando de muchas maneras, creo que la Universidad Nacional Autónoma de México está tratando de implementar la política pública, vemos las resistencias, ¿no? Resistencias de los cuerpos docentes, resistencias del alumnado. La pregunta que yo siempre me hago es cómo lidiar con esas resistencias. En una institución donde, les repito, existe la entidad específica que implementa la política pública o que está destinada a implementarla, pero también en instituciones donde no las hay. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Es lo que yo siempre me pregunto. Lo que yo veo, por ejemplo, en la otra universidad donde imparto cursos y donde no existen protocolos, donde no existe una coordinación específica para la igualdad de género, lo que yo he visto es que ahí es muy importante justamente la organización de la comunidad estudiantil, ¿no? Tú decías ahorita, ¿no, Rogelio? Bueno, que se implemente una línea, pero para que se implemente una línea, ¿no? De ayuda, una línea de atención, pues debe haber ese órgano, ¿no? Específico para que atienda, ¿no? Desde la institución. Cuando no la hay, es la comunidad la que tiene que organizarse. Definitivamente, ¿no? Es la comunidad la que tiene que, pues, tejer las redes de apoyo, ¿no? Que son tan necesarias. Y eso también tiene sus problemas, porque lo que hemos visto, ¿no? Lo que también tuvimos esa experiencia en la UNAM, es que cuando la comunidad también se organiza y implementa estrategias de resistencia, ¿sí? Estrategias de denuncia autónomas, como son los tendederos, los scratches otras estrategias, bueno, vemos que sí, o sea, son importantes estas estrategias para visibilizar el problema, pero la atención institucional no está ahí. Entonces muchas veces se queda como el registro histórico del que vamos a hablar en la siguiente ronda, que es muy importante el registro histórico, pero pues que le falta, ¿no? O sea, falta a esa organización, le falta como el complemento justamente de pues la atención institucional que debe existir para que realmente haya una transformación. No quiero demeritar, por supuesto, todo el esfuerzo del activismo estudiantil, que es muy importante, pero siempre tiene que estar ese activismo informado, ¿no? Ese activismo, o sea, las comunidades estudiantiles, aquí es otro de los grandes puntos que debemos sensibilizar, en los que nos debemos sensibilizar, es que como comunidad estudiantil hay que conocer las normativas, ¿no? Incluso como comunidad administrativa, como comunidad docente, ¿no? Esto de lo que nos hablaba Amanda, tenemos que conocer que existe el marco legal, que existe el marco institucional, y eso es muy importante entre el activismo, ¿no? Que se conozca qué se puede hacer y cómo se puede hacer, porque la experiencia, desgraciadamente, de las estrategias que quedan fuera de la normativa, como los escracheos, como los tendederos, es que se visibilizó un problema en algún momento, pero al final no hubo las repercusiones deseadas, ¿no? Para las personas que eran denunciadas, más bien informalmente hablando, ¿no? Personas que fueron denunciadas, pero que siguieron, se acomodaron de otra forma en la institución y que pues no se resuelve el problema desde ahí, ¿no? También aquí la pregunta que nos va a atravesar como comunidad universitaria, como comunidad docente, por supuesto, es qué esperamos que haya, ¿no? ¿Qué transformaciones esperamos que haya a través de estas prácticas, ¿no? Si lo que queremos es, claro, sacar a los parásitos degenerados de la universidad, bueno, pues sí, es algo que tiene que revisarse, ¿no? Quienes no deberían ser parte de, ¿no? Quienes definitivamente que están negadas, personas que están negadas a implementar una perspectiva, una mirada diferente. Bueno, ahí habría que ver qué pasa con esas personas, pero otra manera de verlo, que también es algo que ha estado teniendo la universidad, es, como yo les decía, reconstruir el tejido social y pensar que tal vez a esas personas se les puede educar de alguna forma. Difícil, ¿cierto? Pero necesario porque pues no podemos tampoco funcionar desde el punitivismo radical, ¿no? No sé,
Ese es un gran tema que deberemos comentar aquí, pero eso, ¿no? Y retomo, cierro esta participación diciendo, ¿no? Claro, atención, ¿no? Que debe haber atención institucional, ¿no? Lo que ya decíamos, más sensibilización, más preguntarle a las comunidades. Aquí también quería resaltar que esto que ha hecho la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, que es encuestas específicas a las comunidades de la diversidad sexogenérica para conocer cuáles son sus necesidades y desde ahí transformar. Y desde la comunidad estudiantil, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo organizarnos? Bueno, conocer las normativas, ¿no? Y por supuesto, tejer redes de apoyo, ¿no? Entre la propia comunidad, ¿no? Y donde no existe la institución, o sea, donde no existen las políticas específicas institucionales, el activismo es sin duda muy importante, pero debemos, ¿no? de luchar porque exista también la normativa y la política educativa institucional, ¿no? Gracias, hasta aquí me quedo. Muchas gracias a la maestra Carolina Terán. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Gerardo Zavala Sánchez, que bueno, ya nos adelantaba algunas cosas en su anterior participación, pero bueno, es momento de poder redondear si hay alguna propuesta, si hay algún elemento que considere fundamental para ir atendiendo estas necesidades y urgencias de la comunidad LGBTQ y más en la educación. Adelante, por favor. Gracias, Rogelio. Y pues bueno, atendiendo la siguiente pregunta, referente a las problemáticas, la solución de problemáticas de violación de derechos a la diversidad sexual en las comunidades universitarias, yo comenzaría diciendo que a nivel general de la universidad, por ejemplo, en donde yo he trabajado, debemos escuchar primero a nuestra propia comunidad y por su parte también ir generando espacios para que esta comunidad universitaria, en donde no nada más se encuentran, por ejemplo, las autoridades, sino somos todos, ¿no? Les estudiantes, docentes, personal administrativo, y pues se dialogue y a través de este diálogo se puedan llegar a desarrollar políticas, espacios y también programas que aporten también a los derechos de la diversidad sexual. Eso de entrada. Lo cual falta y queda pendiente, es un tema pendiente también en la propia universidad. Sí se ha trabajado, sin embargo, se necesita seguir trabajando y colaborando con las propias comunidades. Ahora, también eso a nivel general, si nos vamos a nivel interno de facultades y escuelas, por ejemplo, debemos crear estrategias y políticas dentro de las escuelas para proteger la integridad y los derechos de los estudiantes y también del cuerpo docente. Esto porque, pues, sin lugar a dudas, tenemos que aplicarlo directamente en la facultad o la escuela donde trabajamos para poder también pues, promoviendo este tipo de acciones a nivel universitario a forma más general. Además de estos eventos, también quiero como poner énfasis en que no nada más hay que realizar como eventos relacionados con temas de la diversidad sexual en el mes de junio, sino todo el año y reconocer como pues que sí es muy interesante que se realice también, importante que se realicen los eventos en junio, sino también algo que se ha dicho en otros congresos y coloquios y conversatorios que se han tenido en la Facultad, por ejemplo, de Filosofía y Letras, es no nada más hacerlo en este mes, sino también en otros meses del año. Y bueno, por supuesto que otra de las cuestiones también importantes es continuar colaborando con las autoridades universitarias en la elaboración de medidas de prevención y reparación de problemáticas relacionadas con la diversidad sexual, que también es algo que debemos realizar todos los días que tenemos acciones en la propia universidad. Y bueno, también, por último, quiero mencionar que la UNESCO nos dice también que el reconocimiento de que existe el acoso y la violencia en los planteles educativos y el gobierno, las autoridades que administran estos espacios educativos, por lo tanto, deben generar mecanismos y estrategias para apoyar a todas las personas a través de servicios sociales, también, por supuesto, legales y de salud que aporten a las diferentes comunidades de la diversidad sexual. Y pues con eso termino mi comentario, Rogelio. Muchas gracias al doctor Gerardo Zavala Sánchez.
De nuevo, me parece, Amanda, que va apareciendo el problema de cómo traducir los reglamentos, las normatividades, las sugerencias de todas las instituciones a los hechos concretos. Entonces, bueno, tú ya planteabas este tema, ya existe un marco legal, ya existe en letra un espíritu educativo integral que protege a las minorías, a los grupos vulnerables, pero pues no está pasando del todo. No vamos a decir que no hay avances, que no está sucediendo algo, pero todavía lamentablemente nos llegan muchas noticias de muchas personas que están sufriendo discriminación o que no pueden acceder por completo a sus derechos. ¿Qué podrías proponer, Amanda, para que se atienda esta violación continua, permanente, todavía muy recurrente de derechos de estos colectivos? Sí, justo, ¿no? Ya hablamos del andamiaje jurídico y de las necesidades que advertimos, ¿no? Todas y todos dentro pues los centros de educación. Y también hablábamos de la capacitación y de las resistencias. Fíjate que yo no he notado, ¿no? Cómo algunas instituciones de educación y los cuerpos docentes de estas, principalmente, y no se diga también las personas administrativas, de alguna manera piensan que no son personas servidoras públicas. No me queda muy claro por qué. El que tengas una autonomía para ejercer las gestiones en materia de educación no significa que las personas que laboran dentro, ¿no? Y que reciben un recurso público como salario o contraprestación están exentas del cumplimiento de ciertas normas, ¿no? Es a lo que voy. Y que también, pues, así como tienen estos derechos laborales, ¿no? O incluso derivados de la contraprestación o los convenios, contratos que se ejerzan con ellos, ¿no? Que se les den, también es que deben de tener ciertas obligaciones. Entonces, me parece que una forma de vincular el cumplimiento de la normatividad y al final del día, ¿no? La tutela de los derechos humanos de estas personas, de los educandos, tiene que ver con hacerles saber sus obligaciones. Aquellos que tengan este régimen donde de alguna manera se les asimila o son personas servidoras públicas, la cosa es muy sencilla, ¿no? Fomentar la denuncia directa, porque a ver si alguien está incurriendo en una violación directa, por ejemplo, al respeto de los educandos, pues procede directamente una responsabilidad administrativa. Ahí no hay como parada intermedia. Yo sé que puede haber mecanismos internos como de tipo conciliación o mediación, como los hay incluso en otras instituciones de la administración pública, como pueden ser los órganos internos, ¿no? Que ahí ya también es más responsabilidad administrativa sancionatoria, por ejemplo, o los comités de ética, ¿no? Yo sé que al interior de las instituciones de educación superior, que tienen cierta autonomía, tienen otros mecanismos, ¿no? Para solucionar estas controversias, pero estas internas, porque también existen las contralorías, ¿no? Donde pueden ya ejercer un procedimiento de responsabilidad administrativa. Pero también existe, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y los consejos estatales. Existen otros mecanismos, ¿no? Como pues las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos. O sea, entiendo que el mecanismo interno es el que está más difundido por lo que escucho aquí, pero eso no significa que sea el único. Y está muy bien que existan estas acciones colectivas de las que nos hablaba Carolina, como estos tendederos, este mecanismo, vamos, sancionatorio social, ¿no? Por decirlo así, pero que no tiene ya un efecto vinculatorio o obligacional fuerte, que es ahí donde desgraciadamente mucha gente empieza a entender, ¿no? Que esto va en serio, que el derecho no solo es en papel cuando empiezan las sanciones. Decía Carolina, ¿por qué seguimos reciclando a estas personas que vemos claramente que no solo no entienden sus obligaciones, ¿no? O no las quieren entender, sino siguen vulnerando a los educandos? Pues claro, porque quizá no hemos recurrido al mecanismo verdaderamente interesante, ¿no? El que de verdad va a tener una responsabilidad. Ahora bien, si yo estoy advirtiendo dentro de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, que tengo un tendedero contra un profesor, vamos a decir algo, ¿no? Y ya ha sido de manera recurrente, esto le llamamos una red flag, ¿no? Puede ser que no nada más el hecho de que te esté quemando en redes sociales o ponga papeles ahí, ¿no? En la escuela, signifique de inmediato una responsabilidad, pero como institución yo estoy vinculado a investigar qué está pasando.
Y de alguna manera, pues vimos el marco legal y aquí quien tendría la carga de la prueba en estos casos de acoso, y lo dicen los mecanismos nacionales e internacionales y la jurisprudencia de la Corte, en casos de acoso, ¿no? Quien tiene la carga de la prueba de que no sucedió es el denunciado. En este caso sería el profesor de decir que se comportó conforme las normas. Pero ¿saben por qué sigue sucediendo estos elementos de violencia, ¿no? Porque no difundimos los derechos y las obligaciones y porque no difundimos todos los mecanismos internos y externos que se tienen para denunciar este tipo de cosas. Porque bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Lo que lo denuncio internamente, ajá, una llamada de atención, ¿no? ¿Y eso es suficiente? O nada más lo cambio de adscripción o lo cambio de plantel. ¿Eso es suficiente? ¿Verdad que no? No, porque vamos reciclando el mal, por decirlo, ¿no? Pero la persona claramente tiene un problema, ¿no? Y generalmente la violencia siempre es, pues, increciendo, ¿no? Una persona que se siente impune, por supuesto que lo vuelve a hacer una y otra vez, e incluso va hasta sofisticar sus métodos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos ya directo con los elementos donde le genera una responsabilidad, donde esa persona queda claro que no es apta para estar en un plantel frente a un grupo, por ejemplo, ¿no? Pero eso pasa mucho por, claro, la falta de capacitación no solo, sino también por el desconocimiento de los derechos de los educandos y las obligaciones que tienen todas las personas que están dentro de los planteles educativos cualquiera que sea su función. Todos y todas tienen obligaciones. Y estas obligaciones, si las incumplimos, la norma claramente dice que tienes una responsabilidad al respecto. Es decir, al incumplir la norma, como cualquier persona servidora pública, pues se te puede investigar y de ser el caso se te va a sancionar. Y esto queda en tu expediente. Y entonces tendríamos que ver también que cuando haya mecanismos de promoción, por ejemplo, ¿no? De que ahora soy docente y quiero ser director, directora de una escuela, si tú tienes este tipo de registros en tu expediente, te debería descalificar. Como te descalifica como persona servidora pública, por ejemplo, con la ley 3 de 3 en materia de violencia de género, que si tú tienes este tipo de sanciones en tu expediente, ya no puedes ocupar, has demostrado no tener la probidad necesaria para ser parte del servicio público. Pero lo que a mí no me queda luego muy claro es por qué las universidades que son autónomas, que reciben el recurso público, y también algunos centros, ¿no? De educación media superior y así, se sienten ajenos al marco legal. Porque, a ver, la autonomía para dictar, por ejemplo, cátedra al interior, no te exime, o sea, no te manda a otra dimensión, ¿no? Donde hay otras leyes. Siguen siendo las mismas. Y puede haber mecanismos internos, eso sí, ¿no? Para conciliar, para mediar, pero a ver, también afuera están esas otras responsabilidades y esas otras instancias a las que se debe recurrir. No hay que seguir reciclando este tipo de personas. Sí hay que denunciarlas, pero por los medios que les van a ser vinculantes. Y también esta resistencia, claro, ¿no? Porque qué mejor forma de decir, yo no soy impune, ¿no? Por ejemplo, pensando que no hay una ley que nos restringe nuestro actuar. No, claro que lo hay. Y la mejor manera es dándola a conocer. Pero ¿por qué no damos a conocer estos mecanismos externos? Digo, qué bien que al interior nos tratemos de autorregular, porque eso es lo ideal, ¿no? Buscar la prevención, eso sí. Pero también existe esos otros elementos que me parece que es parte de la resistencia en los centros educativos no enseñar, no mostrar que te puedes ir a otras instancias, que si aquí al interior nos estamos cubriendo para que no haya problemas, yo no lo voy a dejar ahí, ¿no? Siempre tengo otros medios que puedo agotar y eso es lo que nos está faltando, ¿no? Claro que también la sensibilización para todas y todas las personas que están dentro de los centros educativos y también para el alumnado. Entonces, a mí me parece que eso también es parte de lo que nos está faltando y una de las cosas que puede evitar que sigamos violentando los derechos de las personas, ¿no? Creo que lo dejaré aquí y pues ya, para seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. A mí me gusta mucho lo que dices, pero también lamento que muchas de estas denuncias, escracheos, están dirigidos sobre todo a la violencia contra las mujeres. No, eso no lo lamento, lo que lamento es que no se ha extendido a la transfobia, a la homofobia. Ahí no vemos estas mismas posibilidades de reacción. Todavía vemos a las comunidades pues con muchos más problemas para presentar estas denuncias, porque a la vez que me estoy sufriendo en la escuela, tendría que asumir frente a mi familia, eh, posiblemente que estoy en una condición.
diferente de vivir mi sexualidad y entonces a lo mejor me abstengo porque ¿cómo voy a exhibirme doble o tres veces frente a una situación donde ya estoy siendo victimizado? Entonces yo nada más diré esto, ahorita lo retomamos, que sí, afortunadamente se han generado estos espacios contra la violencia contra las mujeres, pero todavía me parece que no alcanzan a llegar a cubrir la violencia transfóbica y la violencia homofóbica, lesbófoba, entre muchas otras que todavía están presentes. Y de manera me parece que tiene mayor complicidades y mayores sigilos en muchos espacios. Pero ahorita lo comentamos. Bueno, vamos con Efren. Estamos a punto de acabar nuestra segunda ronda. Y bueno, tendremos una tercera ronda ya mucho más breve para un tema más y las conclusiones, pero todavía hay que comentar algo sobre esto. Efren, ¿cuáles son las acciones, cuáles son los elementos que se tienen que hacer para combatir estas violaciones a derechos de las personas de la comunidad LGBTQ y más? Mm, Bueno, trayendo ahora sí un poco la comparativa en mi experiencia, eh, una y otra escuela dentro de la misma UNAM, yo creo que hace falta, a ver, en el caso de la FES Aragón, que pude pues contrastar ya cuando fui a la Facultad de Políticas, no hay materia, o sea, la malla curricular no abarca temas sobre la comunidad y la diversidad sexual, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, decía Carolina, ¿no? Hay una materia ahí en la Facultad de Filosofía sobre género, violencia y ética comunitaria. En la Facultad de Políticas y Sociales está género y la materia de género y masculinidades, que creo que ahora ya, no creo, creo que sí ya es desde el año pasado que ya es obligatoria, ¿no? A todas las carreras de ahí. Está feminismos y su lucha en la modernidad, eso es otra materia. Pero en el caso de la FES Aragón, por ejemplo, no. Entonces creo que esa sería una cuestión que es necesaria, ¿no? Yo creo que ampliar la malla curricular eh, pues a temas de educación, ¿no? Que terminen sensibilizando o que vayan haciendo ahí un progreso, ¿no? En visibilizar a esta comunidad. Ahora pienso en lo que decía eh, Gerardo, me parece, sobre la falta de visibilización, ¿no? De la comunidad y que ahora lo asocio con lo que mencionabas hace un rato de las diferentes violencias que casi no se visibilizan, ¿no? Bifobia, transfobia, lesfobia. En el 2020 apenas se integró en el censo, ¿no? De INEGI la categoría para visibilizar a las comunidades afro. Pero ¿qué pasa con la comunidad de la diversidad sexual? No se ha incluido, por ejemplo, matrimonios o en el caso de personas jóvenes que es como acotándolo, ¿no? A este conversatorio. Tampoco no se ha preguntado, sino hasta la INDICEG, pero que de alguna manera es reducida y no, esta estadística no se puede desagregar, ¿no? Los datos no se pueden desagregar para visibilizar, para poder combinar variables, para identificar problemas de violencia y identificar en este caso violencias que no se han visibilizado, ¿no? Como ya mencionabas la bifobia, lesfobia. Entonces, con lo que decía Gerardo, ¿no? Hacer más estadísticas, más censos dentro de las universidades, dentro de esos espacios, pues para visibilizar las distintas necesidades, ¿no? Y también desde ahí poder atender con mayor urgencia una u otra problemática. Otra cosa, y que aquí me gustaría plantearle una especie de pregunta, me acuerdo que una vez yo le preguntaba a una persona de la comunidad y después le pregunté a otra, el lenguaje inclusivo, ¿no? Y me decía, yo realmente esto es una duda. Yo preguntaba, oye, cuando se habla de les, ¿se incluye a las y los? Y una persona me decía que sí, ¿no? De la comunidad. Después le preguntaba a otra persona de la comunidad y me decía, mira, no, tienes que mencionar las, los y les, porque les no agota a las y los. Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que otro tema es el lenguaje inclusivo, ¿no? Que a veces hay como mucha confusión, al menos en lo que vi en la FES Aragón, eh, y también en políticas, ¿no? Porque al final esta diferencia yo la vi cuando ya fui a políticas, ¿no? Sobre el lenguaje inclusivo. ¿Qué otra cosa? Me pareció importante, al menos me he estado imaginando que estamos hablando en los espacios educativos, creo que implicaría verlo el deporte, ¿no? Esto lo traigo como más desde mi experiencia en discapacidad. ¿Qué sucede con el deporte? Que es un espacio
pues indispensable, ¿no? Para el desarrollo el máximo desarrollo de la persona. ¿Y qué pasa con estos espacios deportivos en los espacios educativos, ¿no? Muchas veces son violentos o qué tanto están acorde eh, con las normativas, ¿no? Que ya se han mencionado sobre una educación de inclusión equitativa. Creo que el deporte ahí es una cuestión en donde se expresan muchas violencias y que también no hay mucho registro sobre ello. Eh, y bueno, creo que sería eso con lo que me gustaría cerrar de participación. Gracias. Muchas gracias y vamos ahora con Claudia Altaira para cerrar esta ronda. Pues ya van saliendo varios temas, me da muchísimo gusto, temas como el deporte, temas como ver si todos los planes de estudio están incluyendo esta clase de temáticas y también, bueno, algunas otras que ya iremos retomando. Quiero decir también que nos aclaran vía el chat que en la FES Aragón, en la materia en la carrera de pedagogía sí existen algunas de estas materias, pero que no es el caso de todas las carreras, que no todas lo incorporaron a sus mapa curricular. Entonces, bueno, eso sería interesante analizarlo posteriormente. Claudia, ¿estás lista para cerrar esta ronda con tu participación? Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, me voy a centrar en algo que comentaba Amanda y ella lo hacía como desde estas otras instancias para las instituciones de educación. Pero creo que también es importante dentro de las instituciones de educación que se cuenten con estas políticas, o sea, que finalmente es cómo se van a aterrizar de un marco más amplio a uno más específico desde una organización concreta. Cómo estas políticas de antidiscriminación, de prevención de la violencia o incluso de atención de las mismas prácticas, ¿no? Y sanción, por supuesto. Eh, Creo que en este sentido hay muchísimas organizaciones, instituciones, escuelas que pues apenas están como tratando de aterrizar, de llevar todo esto de la transversalidad de género a sus respectivos espacios y que finalmente pues no encuentran con toda esta formación, con toda esta base que sí muchas universidades, ¿no? Y bueno, en este sentido creo que debe ir acompañado de una definición clara, como se ha comentado, pues tanto de las acciones que deben de identificarse, de atenderse y de sancionarse, ¿no? Desde los comentarios, las exclusiones, las amenazas, las agresiones y algo que creo que es un gran reto que son los espacios digitales y que por supuesto están vinculados con la educación, ¿no? Porque ahí es donde muchas veces interactúan las comunidades, principalmente de estudiantes. Y bueno, además de estas definiciones que deben de ser detalladas y que deben ser especificadas dentro de las mismas instituciones, pues deben ser digamos que también llevadas a las distintas comunidades para que se entiendan qué comportamientos son aceptables e inaceptables, ¿no? En este sentido, bueno, pues deben de traducirse en documentos que los codifiquen, que lleven, por supuesto, a códigos de conducta, a manuales de las diversas comunidades, ¿no? Desde los estudiantes hasta el personal auxiliar. Y que todo ello, bueno, pues también vaya acompañado de múltiples canales de denuncias, ¿no? Desde, pues, opciones presenciales, en línea, entre otras cosas. Y algo que creo que sí no se ha abordado en este conversatorio, pero a veces es la confidencialidad que debe de acompañar a estos procesos, ¿no? Porque muchas veces eso puede conllevar a conflictos, ya sea dentro de los mismos compañeros, hasta con otras comunidades. Y por supuesto, comprender que debe de haber claridad en el procedimiento, es decir, que los protocolos pues tengan muy especificados los flujos, los diagramas que deben de atender y quién los van a atender, ¿no? Desde las recepciones de las denuncias, desde la investigación como algo fundamental y la resolución y las consecuencias, que sean muy claras en este sentido. Y bueno, yo con esto termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Vamos a la última ronda que tiene que ver con la importancia de documentar lo que está sucediendo en las diferentes instituciones educativas y qué relevancia o qué impacto tendrá esto en algún momento de haber documentado. Yo apenas fui a una obra de teatro donde hacían una cronología de cómo fueron apareciendo los diferentes reclamos de la comunidad LGBT ante la sociedad, y tal vez uno de estos momentos paradigmáticos fue Nancy Cárdenas en 1973 diciendo en el noticiero de Jacobo Zabludovsky pues que ella era una mujer lesbiana, lo que fue una bomba para su vida, pero también para la sociedad mexicana. Y qué importante haber tenido estos recuentos, estas eh, imágenes de estos momentos, porque nos ayudan a comprender mucho mejor los cambios en las instituciones, pero también estas personas valientes que se arriesgaron a levantar la palabra. Pues bueno, vamos a ser un poquito más breves en esta ronda porque ya estamos casi El en tiempo. el final del seminario. Entonces le vamos a dar la palabra a Carolina Terán Hinojos. Adelante. Muchas gracias, Rogelio. Me encanta que esta sea la última pregunta porque creo que con ella articulamos varios de los temas que hemos abordado a lo largo de la sesión. Nancy Cárdenas, por cierto, ese reportaje creo que no se encuentra bueno, la entrevista ya no la encuentras en la web. Sería muy interesante tenerla, solo está la noticia. ¿Por qué por qué es importante registrar históricamente? Bueno, para visibilizar la existencia, pienso, ¿no? En primera instancia, visibilizar que las comunidades sexodiversas han existido siempre y darles su lugar, darles su lugar en la historia, coadyuva a implementar políticas públicas para transformar justamente una situación de desigualdad en el ámbito educativo para sensibilizar a la población justamente de que pues hay distintas maneras de ser. También es importante esa visibilización, creo, para pues un poco restituir, ¿no? Y reparar las injusticias que históricamente se han perpetrado contra estas comunidades. Entonces, claro, para nombrarlas, eso es importante también, porque ahorita que Fren hablaba del lenguaje inclusivo, nombrar es muy importante para dar existencia en algún sentido, no porque no existan, sino porque reconocer es parte también de una vida vivible. Pero justamente reconocer la existencia tiene que ir de la mano con, pues, hacer justicia, ¿no? E implementar las medidas que sean necesarias en nuestros espacios educativos para que estas comunidades puedan vivir como vivimos todas las personas, ¿no? Sin violencias, sin exclusiones y, pues, eso, ¿no? Viviendo como quieres vivir, básicamente. Entonces, bueno, yo me quedaría ahí un poco en que sin esa visibilización histórica no sería posible una transformación integral, ¿no? Una implementación de políticas públicas, una atención específica a las necesidades de esas comunidades y una transformación totalmente en nuestra cosmovisión, ¿no? En esa aceptación que necesitamos hacer, yo repito, ¿no? Con esto comenzaba, no solo pensar como tolerar en el sentido de te dejo vivir allá, sino como reconstruir la comunidad y entender, comprender verdaderamente. Pues aquí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos con Gerardo Zavala. Adelante. Gracias, Rogelio. Yo quiero comenzar diciendo que el patrimonio documental tiene un valor significativo y duradero para una comunidad, eh, también para una cultura, para un país, para la humanidad en general. Y el deterioro y pérdida de este patrimonio, de esta documentación, supone un empobrecimiento perjudicial para todas las personas. Esto como lo marcan los lineamientos del Programa de Memoria del Mundo de la UNESCO. El patrimonio también documental es un medio para entender las historias social, política y colectiva y personal, individual, hasta de nuestra propia familia, y contribuye también a la construcción de la base de toda nuestra sociedad.
Entonces, por lo tanto, nuestra documentación histórica y nuestro patrimonio documental son memoria, es parte de nuestra identidad y contribuye a determinar, por ejemplo, el lugar en una comunidad en específica. También documentar nuestra historia es clave para subrayar la progresividad de los derechos humanos, la deuda histórica con ellos y exigir garantías de no repetición. Y claro, también porque a partir de la documentación se puede realizar un diagnóstico mucho más certero de un fenómeno de desigualdad y, por lo tanto, preparar medidas de equidad, por ejemplo, en materia de discapacidad y en discriminación racial, que cada vez es más sensible de las necesidades específicas que estamos viviendo. Por lo tanto, como bibliotecólogo, les podría decir que, pues para mí, la documentación es parte fundamental de la historia. ¿Por qué? Porque nuestros documentos nos identifican como seres humanos y por lo tanto es necesario, por ejemplo, preservarlo y resguardarlo para futuras generaciones y que estas generaciones puedan también ver qué estrategias, programas, medidas, políticas hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia para poder apoyar una situación en específico o también en una cuestión como la que hemos estado hablando. A ver, y por último, quisiera mencionar que sin esta propia documentación, la historia de nuestra comunidad, de las diversidades sexuales, también no tendrían, por ejemplo, no podríamos ver estas imágenes de lucha, no podemos ver estas imágenes de cómo se ha ido desarrollando nuestra propia historia y por lo tanto hay que crear tanto archivos, hay que crear bibliotecas, hay que crear unidades de información que difundan y sobre todo pues lleven a todas las comunidades nuestros documentos históricos que por supuesto nos identifican. Y con esto cierro mi participación. Gracias, Rogelio. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a dar la palabra a la maestra Amanda Montes. Pues sí, mira, ya sin repetir lo que ya dijeron, ya dijo Carolina y muy bien, ay, se me fue Gerardo. Em, Creo que solo basta recuperar, pues efectivamente, ¿no? Generar esta documentación y albergarla, pues nos ayuda a la memoria histórica, efectivamente, pero también a garantizar el derecho a la verdad. Y ello tiene que ver con no dejar impunes ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo ya sancioné a tales o cuales profesores y hablábamos de reciclar el mal, ¿no? Por banalizar un poco el concepto, pues este derecho a verdad también ayuda a las personas que fueron víctimas de estos perpetradores, ¿no? Y violentadores de derechos humanos, a darles cierta reivindicación, ¿no? Porque muchas veces en los casos de los acosos y de las discriminaciones, difícilmente alguien te cree, ¿no? La verdad es que es muy difícil, por lo menos hasta hace algunos años, era muy difícil acreditar que había sido discriminado. Pues si nada más te miró feo, ¿no? Nada más te siente en el rincón, ¿no? Nada más no te incluye. ¿No? Ajá, nada más te invisibiliza, no te dirige la palabra, ¿no? Ese tipo de cosas, pues siguen siendo violencia. Entonces, muchas veces se pensaba que esta violencia que se ejerce contra las personas pareciera que solo fuera física, ¿no? ¿Qué te dañó? ¿No? Te cortó un brazo, un dedo, ¿no? O sea, ¿dónde están los latigazos? Entonces, pensábamos que esa era la forma de ejercer violencia. Hoy sabemos, y está ya muy difundido, que hay otro tipo de violencias, ¿no? Entre ellas la psicológica, que tiene múltiples, pues de alguna manera, expresiones y también genera un daño terrible, ¿no? Y además que se prolonga en el tiempo porque es súper difícil de acreditar y que te crean, ¿no? Entonces, por eso está súper importante la memoria histórica, pero también porque te permite tomar decisiones, como por ejemplo, la política pública, saber cuáles han sido los resultados, medir, evaluar. Por ejemplo, estos protocolos que tenemos han sido eficaces, han sido eficientes, nos pudimos cumplir los objetivos con estos, cuál es nuestro índice o población a la que vamos a cubrir, ¿no? Porque, bueno, toda política pública tiene esta parte de la evaluación, pero también esto te sirve para la mejora continua, ¿no? Replanteamos, fortalecemos o qué hacemos. Entonces, sí es muy importante, pero también eso es como para, de alguna manera para la prospectiva también, ¿no? Em,
Y, por ejemplo, otra de las cosas que también veo y que comentábamos aquí era mostrar, ¿no? Difundir actualmente, o sea, para el presente, difundir los canales de denuncia, difundir las autoridades, difundir los derechos, las obligaciones, sus responsabilidades o consecuencias en caso de incumplimiento. ¿Cuáles son los órganos o autoridades que te van a defender, ante quién puedes recurrir? Pero también es súper importante, ¿no? Para que esto no quede impune y estemos ahí, parece que nada más encubriendo esto, ¿no? Y porque luego pesa mucho para algunas autoridades decir, tengo 100 casos de violencia de género, tengo 100 casos de discriminación, y como que sienten que esto es una pérdida reputacional, ¿no? Entonces prefieren dejarlo como muy oculto, pero ese es en detrimento de las víctimas, ese es en detrimento de la justicia, ¿no? Del derecho a la verdad. Pero también no se han dado cuenta que entre más público se haga esto, más van a desincentivar estas conductas. Entonces es importante que las resoluciones de estos órganos que tienen al interior, ¿no? De alguna manera, también se difundan. Y los casos sancionados también se difundan, porque a veces no entendemos más que con la consecuencia, ¿no? Más alta, ¿no? Por eso luego el derecho penal dicen que es la última razón, porque no entendiste con todos los otros mecanismos, pues entonces ya te vas al último, a ver si así te queda claro, ¿no? Y entonces ya viene una privación de la libertad u otro tipo de sanciones. Entonces, por eso es súper importante cambiar la lógica y decir, sí hay que documentar estos procedimientos que tenemos en el presente para evitar esto, pero también sus resoluciones y sanciones, porque va a ser un elemento de disuasión, ¿sale? Eso es súper importante y no lo ven así, ¿no? Piensan que nada más es la cuestión de prestigio o reputación. Tenemos 100 casos, pues sí, tienes esos 100 casos, qué bueno que ya te diste cuenta. Ahora, con base en esta memoria documental, ¿qué vas a hacer para prevenir? ¿No? Y en todo caso de que pase para remediar, ¿no? O sea, sancionar y también respetar pues los derechos de las personas para no ser revictimizados. De esto hablaba Claudia, ¿no? Con estos canales de denuncia necesariamente siempre deben de tener una protección a los denunciantes, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y eso pasa por la confidencialidad e incluso medidas cautelares o de protección que evitan que se siga perpetrando el acto, ¿no? Entonces, es muy importante documentarlo, difundirlo, porque eso es parte del conocimiento de nuestros derechos, obligaciones y nos va a permitir prevenir este tipo de actos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Pues te nos quedan dos participaciones para cerrar esta mesa. Les recordamos a quienes nos están viendo que habrá 2 mesas más, a la 1 y a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, por esta misma página de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Vamos con Efrén González Pérez. Adelante, Efrén. Sí, gracias. Bueno, a mí me gustaría ser muy concreto, pasándolo al contexto de la nueva escuela mexicana y la importancia del relato histórico, ¿no? De incluir a las luchas, ¿no? Las luchas, los logros, los desafíos de esta comunidad. Y preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que ya se ha comentado, ¿no? La transversalización de, de pues sí, de estas, de toda esta comunidad, en este caso en lo particular, en el caso histórico, ¿no? Y pregunta, oye, ¿hay dentro de la historia que se trabaja ahí en nivel secundaria, se llega a tocar un poco historia de las luchas de estas comunidades? Y decía, no, no hay nada, ¿no? Entonces creo que el relato histórico que incluya estas luchas, estos logros y los nuevos desafíos que están presentes para la comunidad en el nivel de secundaria, de preparatoria, creo que es muy importante para sensibilizar al mismo estudiantado, ¿no? Creo que eso sería lo que podría agregar, la importancia del relato histórico en la sensibilización. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Efrén. Y para concluir esta mesa y estas rondas, le vamos a dar la palabra a Claudia Altaira para que nos cuente qué piensa ella de ir documentando o qué tanto se está documentando lo que está sucediendo con la lucha de los diferentes colectivos de la diversidad en los espacios educativos. Adelante, Claudia. Muchas gracias. Pues me voy a centrar en la importancia de documentar esta historia y creo que es importante porque finalmente esto puede derivar en el cuestionamiento de las memorias establecidas, ¿no?
Y en este sentido, bueno, pues es importante este reconocimiento, como comentaba este Fren, de las distintas luchas, de los movimientos, incluso de los personajes en distintos aspectos. En principio, como una forma de inspiración para las nuevas generaciones, porque muchas veces el conocer lleva a concientizar y ese concientizar pues puede llevar a una actuación. Y por otro lado, visto desde ya las disciplinas, creo que es importante en el sentido de que puede llevar a generar preguntas específicas tanto a los documentos como a las distintas fuentes, ¿no? O sea, que sean revalorados, que sean reexaminados, pero bajo nuevos lentes, bajo nuevas miradas. Lo cual es fundamental, ¿no? Porque a pesar de que ya existan estos documentos que pueden ser conocidos, las preguntas nos pueden derivar en distintos resultados. Y eso es importante porque finalmente esto se va a transponer o se va a reflejar en la educación que se va a impartir posteriormente, ¿no? O sea, en este sentido siempre está vinculada la investigación con la docencia o bueno, se pretende que esté vinculada. También considero que pues este proceso de revisión crítica puede conllevar a un ejercicio de interdisciplinariedad fundamental, que es algo por lo que se está abogando en la actualidad, ¿no? Tanto en lo que se enseña como en lo en las distintas metodologías de investigación. Y bueno, pues con esto cierro mi participación. Gracias. Bueno, pues creo que ha sido un conversatorio muy interesante sobre los diferentes temas que, pues como un inicio, tendríamos que tomar en cuenta para la reflexión sobre la inclusión de la diversidad sexual en la educación y cómo van avanzando estos procesos de inclusión, de verdadera inclusión y no solamente tolerancia, como decía Amanda, en los espacios educativos, porque qué terrible nada más quedarnos a un nivel de la mera tolerancia, pero no la verdadera inclusión y eso implica que alguien se quede atrás en sus derechos. Bueno, quiero agradecerle a todas las personas que participaron en este conversatorio, a Gerardo, a Carolina, a Efren, a Amanda, a Claudia por su tiempo y su dedicación para este conversatorio, como decían, pararnos temprano el domingo para dialogar. Y bueno, les recordamos a todos y todas que habrá 2 mesas más, a la 1 y a las 3, en en esta misma página. Entonces, bueno, da tiempo de ir a rellenar la taza del café y regresar por estos lugares. Va a estar por aquí Amanda Monter como moderadora en la siguiente mesa. Entonces, pues nos despedimos, pero solamente un ratito y regresamos en unos momentos más para seguir con estos conversatorios de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Muchas gracias. Hasta luego.